Roberto, por favor. Nos hablamos también de las promociones, emisión de resoluciones anticipadas. Bueno, este es un tema en realidad, de resoluciones anticipadas de acuerdos comerciales o tratados de libre comercio. Esto es muy común en los ALADI. A veces las resoluciones no están publicadas, ya sea en el diario oficial, y nosotros a través de esta regla 1210 podemos solicitar a Economía que nos emitan una resolución anticipada para efectos de poder aplicar una preferencia arancelaria. También es importante destacar que si hay alguna fracción arancelaria que esté equivocada, con la emisión o la respuesta de la consulta arancelaria, podemos nosotros presentar estas rectificaciones y podemos evitar de manera muy clara que la fracción que se declaró estuvo mal, pero con la respuesta de parte de esa consulta podemos generar la fracción correcta y en consecuencia la rectificación. Y bueno, más adelante vamos a hablar de la regla 6.1.1, que es muy interesante también porque dicen, yo no rectifico. Lo ideal es que fuéramos muy perfectos, pero la verdad que en la práctica no lo somos. Hay muchas circunstancias por las cuales puede variar la declaración en la fracción, en la determinación del término de venta, en muchos factores que muchas de las ocasiones no tenemos todos los elementos al alcance y es importante que veamos esa parte con entendimiento. Importación de mercancías exentas de inscripción a los padrones que se refiere el 59 de la ley, es el anexo 7 y 8, en el cual nada más me precisa esta regla 131 de que no es necesario inscribirse al padrón de importadores en los sectores específicos que se refiere a la fracción, al artículo 59, fracción cuarta de la ley, cuando se trate de importaciones siguientes de estas mercancías. ¿Cuáles? Pues los vehículos nuevos y usados relacionados o realizados más bien por personas físicas y morales, a la regla 351, 352, siempre que se trata de un solo vehículo en un plazo de 12 meses. Ustedes han visto que luego por las aduanas fronterizas importan estos vehículos. Bueno, pues adicionaron esta situación en esta regla de que no requiere la inscripción al padrón porque había situaciones en distintas aduanas, sobre todo en la franja y región fronteriza, donde nos decían es que no pasa porque requiere padrón. Bueno, ya con esta regla aclaran ese tema, es una situación. La que sigue, Roberto, 133, es lo que les hablaba hace un rato, las causales de suspensión en los padrones. Fíjense que ahorita el plazo normal para reincorporación a un padrón, yo siempre he dicho, una cosa es el plazo oficial que exista y otra cosa es el plazo que realmente hacen. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que para reincorporarse un padrón, obviamente ustedes saben que lo más importante es subsanar la irregularidad de la cual dio origen a la suspensión. Mientras no subsanen esa irregularidad, de nada no tiene ningún caso solicitar la reincorporación. Primero tienen que subsanar esta irregularidad y luego solicitar la reincorporación anexando todos los soportes, incluso emitidos por el propio SAT en los acuses. Puede ser de una declaración que no la presenté, pueden ser muchas situaciones, pero es importante que ustedes subsanen esa irregularidad. Y bueno, aquí en la fracción segunda no tengan registrados o actualizados los medios de contacto para efecto del buzón tributario. Pasa muy seguido, y esto lo siguen recordando, señores, pongan el buzón tributario, por favor, actualizado, y sobre todo el contacto, los medios de contacto, porque muchas veces se nos olvida, como comentaba hace un momento, de los encargos conferidos, de la e-firma, de los sellos digitales. No llevamos un control. Ahorita tenemos que tener una visión panorámica precisamente para detectar cuáles son esas áreas de oportunidad para poder subsanar y controlar verdaderamente esas situaciones que nos van a afectar y nos va a salir en dinero, costos innecesarios. Entonces, aquí es importante. También en la fracción séptima eliminaron no registren el RFC de los establecimientos y no presenten los avisos de apertura. Eso es muy común también. Nosotros tenemos un domicilio fiscal en el cual está dado de alta en el SAT y esa parte es sumamente importante porque al final del día, si nosotros la mercancía que tenemos de comercio exterior no se destina o se descarga o se almacena en el domicilio fiscal y está en otro domicilio, tenemos que darlo de alta. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un domicilio o una sucursal, como hablan los contadores, y hay contadores en el foro, realmente es la apertura del establecimiento, pero sin ingresos, solamente es para que la autoridad sepa
que el domicilio fiscal, por ejemplo, nos sucedió una anécdota muy real. El cliente estaba en el piso 38 y traía 10 a 15 contenedores mensuales, pero no había declarado la apertura de establecimiento donde se guardaban. Claro, en el piso 38 nunca iban a entrar los 10 o 15 contenedores mensuales. Sin embargo, les llegó una auditoría y los multaron precisamente por esa situación de no tener la apertura del establecimiento, y ya es una causal de suspensión al padrón de importadores. Y bien, también agregaron lo de agencia aduanal en la fracción 30ª, que es con motivo del dictamen del laboratorio, no pasa nada. Y también, como les decía, se adiciona, este tema está grabado con negrilla en su material, porque dice se detecte al momento de solicitar algún trámite, el que sea, relacionado con el padrón de importadores, sea reincorporación, sea solicitud de incorporación al padrón, ya sea de sectores específicos o general, y presentemos información falsa o con datos inexactos. La autoridad, ustedes saben que tienen ya todos los medios para poder revisar estados de cuenta, revisar domicilios, revisar todo lo que ellos juzguen pertinente para hacerlo. Por ahí yo había observado un reportaje de parte del periódico Heraldo, y no lo estoy haciendo comercial, donde el próximo año la jefa del SAT va a tener ya intervención, o el SAT está proponiendo al Congreso irse más allá de las facultades que tiene ahora. Entonces, en el sentido de poder inclusive tomar fotografías, que eso lo hacen cuando se incorpora uno en el padrón, llegan a una visita domiciliaria, revisan que el establecimiento esté bien, que no sea falso, que no sea virtual, o que sea solamente para poder cumplir con la inscripción, y esto pues va más allá de los alcances que hemos venido manejando. Entonces hay que estar muy pendientes de todo, y sobre todo no ser vulnerables ante las auditorías, ante las facultades de comprobación de la autoridad, ¿no? Siguiente, Roberto, por favor. Bueno, se elimina la referencia hacia y se da lugar a la Administración Central de Operaciones de Padrones. Como les comentaba, padrón de importadores es una dependencia muy importante, porque ahí están todos los padrones de importadores, todos los contribuyentes, y había muchas situaciones irregulares. Entonces, esta administración pasó a la Administración Central de Investigación Aduanera. Ahí controlan ya a padrón de importadores. Y bueno, esta modificación nada más que se hizo respecto a la Administración Central de Operación a Padrones fue una modificación solamente de redacción y de estructura. Pero es importante saberlo, porque de ahí emana justamente la investigación aduanera para revisar los precios y que no exista subvaluación. Entonces es muy importante saberlo. Y bueno, el tema que para todos nos interesa, siguiente, Roberto, por favor. La siguiente es la manifestación de valor. Nos han preguntado en todos los foros la realidad de, oye, ¿la manifestación de valor ya entró en vigor? Sino que van a ir a Home Depot y se va a arrepentir de comprar cosas. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Gracias, Roxana. Al final del día, la manifestación de valor, pues se modificó. Había algunas situaciones irregulares con el texto del mismo formato. En esta regla 151 nos establece que en términos del 59, fracción tercera, quien introduzca mercancías a territorio nacional deberán transmitir a las autoridades aduaneras, así como de entregar en documento digital al agente aduanal, la agencia aduanal o apoderado, la información y documentos que se señalen en el formato denominado manifestación de valor, que precisamente en esta resolución están en el anexo 1. ¿Y cómo se va a hacer? A través de ventanilla digital, ¿no? Lamentablemente, esta regla también incluía, que decía que no estarían sujetas las empresas que estén certificadas en IVA y en IEPS. En la primera modificación, que se publicó el 24 de julio, ya eliminan estas empresas certificadas. Por lo tanto, deben de transmitir en ventanilla digital la manifestación de valor y los documentos que en el instructivo del llenado vienen, como por ejemplo el pedimento. En los foros nos han insistido, oye, es que el pedimento de exportación no nos lo da China. Y no, en todos los países existe un documento muy similar o que ejerce las mismas funciones como nuestro pedimento de importación y de exportación. Entonces debemos de tenerlo. Claro, las que están exceptuadas son las de operador económico autorizado, los famosos OEA,
y el socio comercial certificado. Entonces, aquí viene dentro de su material que estas, en la primera resolución, las certificadas en IVA y en IEPS, deben de cumplir. ¿Cómo lo van a hacer su presentación? Ya lo hemos dicho, lo van a hacer a través de ventanilla digital, obviamente dentro del ejercicio fiscal que corresponda a la operación. Es decir, hay momentos que se pueden transmitir o la manifestación se puede transmitir antes, durante y después del despacho, pero siempre considerando o condicionado a que sea dentro del ejercicio fiscal que corresponda. Y los obligados pueden o no hacerlo ellos mismos o autorizar a terceras personas con poder o facultades suficientes. Y eso es una situación muy grave porque no lo modificaron el texto en esta primera modificación a las reglas. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes, hoy en día, los 849 agentes aduanales que estamos en el medio, generamos la manifestación de valor, se las enviamos ya sea a través de un correo electrónico y ustedes firman un tanto, el cual se queda con ustedes y otro tanto para el agente aduanal. Eso la mayoría de los agentes aduanales lo hacen. Muy pocos contribuyentes lo hacen. ¿Por qué? Porque nosotros generamos dentro de nuestro programa de pedimentos, ¿no? Esta manifestación de valor y se las enviamos porque son datos contenidos en el pedimento. Es importante destacar que lamentablemente, si ustedes no nos proporcionan todos los elementos para poder determinar la base gravable de las contribuciones, en consecuencia, el pago de las contribuciones va a estar mal y por supuesto que la manifestación de valor va a estar mal. La autoridad ya se dio cuenta, o sea, no es algo nuevo para la autoridad. Yo le decía a mi colega Jorge Fortier, oye Jorge, ¿no se habrán equivocado? Porque yo creo que no deberían de exigir si el contribuyente no puede de alguna manera hacer la manifestación de valor, pues nosotros se las podemos hacer. Pues no, no es ninguna situación irregular. Les están exigiendo que para poderle dar facultades a una tercera persona para poder hacer la manifestación, le tienen que dar un poder notarial. No me preocupa, un poder no lo pueden dar. Sí, pero ¿cómo le llaman, Jorge, si me ayudas? El poder que nos tienen que dar, ¿cuál es? Este poder... Para actos de administración. Actos de administración, no, el otro es para... Actos de dominio. ¿Cuál? Actos de dominio. Actos de dominio. Entonces, estos actos de dominio, pues yo nada más quisiera preguntarle al dueño o al socio de la empresa si él tiene el interés de proporcionarnos este poder. Pues claro que no. ¿Por qué? Porque nosotros podemos vender el carro, el inmueble, todos los activos de esta empresa. Entonces, aguas, lo que considera ahí la autoridad es que está exigiendo que ya el importador se haga cargo, porque quien conoce todos los elementos que pagó en su momento por la mercancía, pues es el importador. Y a veces nos hemos encontrado que no es el de importaciones, no es el de logística, sino prácticamente es la persona que vaya a hacer la negociación, puede ser el dueño, puede ser la agente de ventas. Y hablamos dentro de todas esas circunstancias, hablamos también que el valor está enviciado a veces porque pagan regalías que no se declaran, tienen seguros globales de transporte que tampoco se cumplen y que son incrementables. Entonces, todas esas concepciones ya el liceo Jorge Alfonso Fortier en su oportunidad nos dio una pequeña, gran ilustración en relación a cómo determinar desde el término de venta, cuáles son los conceptos incrementales. Vean cómo una cosa nos lleva a otra y la manifestación de valor es solamente una radiografía de los conceptos que le deben de entregar a la agente aduanal, de los cuales fueron pagados por ustedes, y que la agente aduanal no se va a limitar solamente al valor para dentro de la factura comercial o del documento equivalente, como hoy lo nombra la ley aduanera. Entonces es importante que ustedes revisen ese tema, no lo echen saco roto. Ahorita vamos a ver en qué momento y cuándo entra en vigor esta manifestación de valor. Ya les había comentado también que esta manifestación puede ser antes, durante o después del despacho. Y cuando sea antes, por supuesto, nosotros dentro del mismo pedimento va a haber una modificación, se le va a poner el número de folio de esa transmisión de la manifestación de valor. Hay sectores o hay mercancías que en realidad
pueden hacerlo antes, durante o después del despacho. Eso también ya lo dimos en manifestación de valor. En su oportunidad mencionamos estas condiciones. Y también nos indican aquí en esta resolución que no será necesario adjuntar los documentos que se refiere al instructivo del formato de manifestación de valor. Sin embargo, los debemos de tener. Eso es importante. En el instructivo del llenado de la manifestación vienen documentos de los cuales no será necesario transmitirlos, pero sí será necesario tenerlos. Cuando se realicen mercancías listadas en las siguientes fracciones 2201 y 2208, que se refiere prácticamente a agua, agua mineral, bebidas no alcohólicas que no sean jugos de fruta, cerveza, de malta, vinos, sidras, aguardientes y licores, de la tarifa del impuesto a la importación. Padrón de importadores de sectores específicos, que es el sector 10, que es calzado, el sector 11, que es textil y confección, el sector 14, que es siderúrgico, y el 15, productos siderúrgicos. El padrón de exportadores sectoriales, mineral de hierro y sus concentrados, oro, plata y cobre, el 14, hierro y acero, y el 15, aluminio. ¿Qué quiere decir? Me decía Jorge en la explicación, oye, Carlos, ¿ya hay manifestaciones de valor para exportación? Digo, no, sí las hay, porque ahora el CFDI reúne los requisitos precisamente de exportación, nos piden el CFDI, y aunado a eso en las exportaciones definitivas que le interesa a la autoridad controlar, viene ya un archivo complemento donde viene contenido todo lo que contiene un pedimento de exportación. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que sí existe. La siguiente, por favor. La siguiente, ventanilla digital. Bien. ¿Qué documentos debemos de anexar? Bueno, ya lo vimos. Dentro de los primeros 15 días del mes de enero, estas son para operaciones que ya lo habíamos platicado, pero vale la pena comentarse. ¿Cómo se debe de transmitir? Ok. La siguiente, Roberto, dentro de los primeros 15 días del mes de enero, al inicio del ejercicio fiscal que corresponda, deberá transmitirse la manifestación de valor de una operación que representa el 60% de sus operaciones en comercio exterior. Es decir, si yo voy a traer una línea de producción o una serie de máquinas y eso representa más del 60% con respecto a mis operaciones, yo con que transmita dentro del ejercicio, del inicio del ejercicio fiscal 15 días antes, me voy a dejar de estar manifestando todas las operaciones siguientes. Pero esas nada más generalmente pasa cuando son de nueva creación o cuando vienen proyectos muy grandes y van a formar plantas que representan más del 60%. También dice aquí que no vas a presentar la manifestación o cuáles son las condiciones especiales, aquellas que por lo menos tengan menos de 12 meses constituidas y deberán transmitir el formato de manifestación de valor por operación previo al despacho de enero. Aquí es antes, o sea, cuando yo inicie, no voy a poder despachar si no presento yo mi manifestación de valor y obtengo un número de folio de la ventanilla única para efecto de poder realizar la importación. Siguiente, Roberto, por favor. Dice aquí también, ¿cómo la voy a transmitir? Transmitir únicamente cuando la transmisión se realice antes o durante el despacho aduanero. La transmisión de la manifestación de valor sin los documentos a que se refieren las instrucciones del formato se va a transmitir así. Se podrá obtener el acuse de recepción y folio consecutivo correspondiente para continuar con el trámite de operación. Después nos dice, transmitir posteriormente la información y documentación pendiente a la manifestación de valor respectiva sin exceder el año calendario al que corresponda a la operación. Cuando derivado de la transmisión posterior se afecte el valor declarado, se deberá rectificar el pedimento que corresponda cumpliendo con lo señalado en la 611. Es decir, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En la práctica hemos visto, lamentablemente, que los gastos que a veces nosotros reflejamos hasta el día de hoy en los pedimentos no son objetivos y cuantificables. Es decir, que en muchas de las ocasiones a veces los calculamos de forma aproximada. Si nosotros ya entramos en esta figura de la manifestación de valor, nosotros les sugerimos como sus agentes aduanales que hagan reuniones con sus proveedores, con sus forwarder, es decir, vía Zoom, por supuesto, donde establezcan procedimientos para obtener los comprobantes de los gastos que sean realizados y que sean gastos incrementales que se deben de tomar en cuenta para el cálculo del valor y el pago de las contribuciones. Ya que de no ser así y que haya una afectación en el valor declarado, podremos rectificar, por supuesto, la manifestación de valor, pero va a haber una sanción, eso muchos de ustedes ya la conocen,
y no la cambiaron, llevamos la primera resolución y sigue igual, porque la ley aduanera establece en el 184, fracción primera, establece que tiene una multa por transmitir datos inexactos o erróneos en la ventanilla única y nos dice de cuánto. La siguiente, por favor, Roberto. Nos dice de 22,900 a 38,180 pesos. Es decir, si yo me equivoco en transmitir documentación que no cuadra y altere el valor, en consecuencia, sí me van a permitir modificar la manifestación en la ventanilla, pero ya debo de anexar el pago de la multa. Y el pago de la multa hasta el día de hoy, que yo pensé que en la primera resolución la iban a quitar, es de 22,900 a 38,180 cierre reincidente. Entonces, tengan mucho cuidado porque la verdad son multas que han rebasado el costo. Anteriormente, por un dato general inexacto, nos cobraban 1,800 con el beneficio del 50%. Hoy en día no. Hoy en día lo que se transmita por la ventanilla única tiene una sanción de 22,900. Podemos obtener el descuento del 50%, pero eso también va a depender de la aduana de donde se esté despachando, porque en la administración de Lázaro Cárdenas no nos aceptaban ningún descuento y por más que les indicáramos que tenemos derecho, pues si quieres sacar tu mercancía, págame los 22,900, si no, pues no sale. Y mientras eso sucedía, nos afectaba más el no poder retirar la carga porque venían estadías del camión, almacenajes, demoras y sumando la cantidad como se las gastan por lo regular en las aduanas, pues era un tiempo perdido y tiempo de dinero perdido también, ¿no? La siguiente, por favor. Y en consecuencia, para que, o sea, viene la sanción muy fuerte, pero también las situaciones de la manifestación para exigir que se cumpla, nos recalcan que no será aplicable los beneficios de la regla 151 cuando el contribuyente hubiera interpuesto algún medio de defensa contra esta disposición, un amparo. Entonces, cuidado, oye, me voy a amparar porque es anticonstitucional la multa o porque porque tengo que ventilar los gastos que yo pago al extranjero. Todo esto es necesario que nosotros lo comprendamos y como dicen por ahí, hay que irnos alineando. Yo les sugiero de verdad, vean con sus forwarder el poder tener de manera oportuna los comprobantes, porque a veces pasa el tiempo, pasa una semana, pasan 2, pasan 3 y nosotros nos invade el día a día de nuestras actividades y dejamos de tener un control en ese sentido. Es importante que lo sigamos llevando. La manifestación de valor, ¿qué documentos debemos de agregar? Siguiente, ahí dice el CFDI o documento equivalente, o sea, la factura que nosotros conocemos o el CFDI en el caso de exportación. Y claro, los comprobantes de pago de las mercancías, es sumamente importante tener los comprobantes de pago. Y me pregunta en el foro, oye Carlos, pero si no los pago, bueno, hay un contrato en términos del artículo 81 del reglamento que también es una disposición que va a entrar justamente en el momento que el formato de la manifestación de valor ya esté en la ventanilla única, solamente vamos a contar con 30 días para poder empezar a cumplir con esta manifestación de valor. Y en consecuencia, los comprobantes de pago del valor de las mercancías y el 81 habla del contrato que debemos tener con nuestro proveedor, donde haya esa transparencia o visibilidad, le llaman al día de hoy, visibilidad de la transacción comercial que tengamos. Asimismo, todos los documentos que comprueben los gastos incrementables declarados. Entonces, si yo no tengo la documentación, difícilmente, por ejemplo, les voy a decir, oigan, vamos a declarar de flete $4,000 y resulta ser que el documento me llega por 5,000, pues ya hay una omisión de contribuciones porque eso afecta la base gravable para determinar el pago de los impuestos. Entonces, por eso les decía, traten de hablar con sus forward para efecto de poder tener esa concordancia y tener un compromiso con ellos para obtenerlos, ¿no? El pedimento de exportación del país de origen, ya lo había comentado, eso indudablemente nos decía Jorge la anécdota, le mandaron un documento y obviamente viene en mandarín, escrito, y lo mandamos con un cliente nuestro precisamente que es chino y nos lo tradujo. Pues era un pedimento de exportación y venía el número de la factura. O sea, a lo mejor el resto de muchas cosas no le entendemos,
pero los números son números en China o en cualquier lado, y venía precisamente el número de la factura y el valor de la factura. Entonces, ahí la autoridad lo que requiere es verificar esos puntos para poder establecer si las contribuciones fueron pagadas adecuadamente. Y, por supuesto, el conocimiento de embarque, la lista de empaque, la guía aérea, ya lo habíamos visto, el documento que compruebe el origen, el documento que conste la garantía o la cuenta aduanera de garantía, el formulario múltiple de pago, cuando se haya pagado la multa que establece el 184, corrijo, B, inciso B, perdón, 184B, fracción primera de la ley en su caso. Es decir, los 22.900 hay que anexarlos, si es que causa un problema de que no se declaró adecuadamente. Y realmente aquí hablan del poder notarial con las facultades suficientes en caso que lo transmita un tercero. Entonces, de eso tienen que platicar con los directivos a efecto de poder establecer ya un mecanismo en el cual ustedes puedan, ahora sí que cumplir con la transmisión de la manifestación de valor. Es muy interesante este tema no va a cambiar, estamos ya en días que en cualquier momento pueden subir el formato de la manifestación de valor y en consecuencia solamente tendremos 30 días para empezar a cumplir. Qué mejor que lo hagan de una vez hablando con los proveedores. Vean el artículo 81, al último de nuestra presentación, vamos a dar los datos por cualquier duda que podamos asistirlos. Ustedes saben que cuentan con nosotros y lo que queremos es que ustedes no tengan ningún problema en ese sentido para poder cumplir con las disposiciones fiscales y de comercio exterior que la autoridad emita y evitarnos problemas y gastos de dinero. Bien, en la información que debemos de declarar en la manifestación de valor, ya lo hemos dicho, son datos generales como quién es el importador, quién es el exportador, los datos del representante legal. La siguiente, Robert, por favor, datos del representante legal, personas autorizadas para efectuar el trámite, únicamente en alta o baja de personas, datos del vendedor, datos de la operación de comercio exterior, datos de la mercancía, ya aquí se meten mucho con los métodos de valoración, que ya el colega Jorge Fortier lo hizo, los gastos incrementables en términos del artículo 65 de la ley aduanera, y la información que no integra el valor de transacción conforme al 66 también lo mencionan, el precio pagado por pagar o compensado y el tipo de pago. Entonces ahí viene una imagen, la siguiente por favor, es la imagen de la manifestación de valor. Quiero comentarles que esta imagen la hicieron para efectos de conocimiento, pero ustedes en la ventanilla no lo van a visualizar así, van a ser como líneas porque nos han dicho la gente del SAT que no van a ser un formato, van a ser como líneas de captura donde ustedes van a tener que poner todos estos datos, pero no en un formato como estábamos acostumbrados. Así lo representaron para efecto de poder tener visibilidad de los elementos que se puedan presentar, ¿no? Algo importante, siguiente, Roberto, hablamos de la regla 163, en el cual nos dice del registro de las cuentas bancarias. Y nos habla que la obligación de quienes, de los agentes aduanales, los apoderados aduanales, las agencias aduanales en este cambio, los importadores y exportadores. ¿Qué nos obliga esta regla 163? Que los importadores y exportadores, además de los agentes aduanales, deben de registrar, de acuerdo a la ficha de trámite 23, todas las cuentas bancarias a través de las cuales se efectúan los pagos de las contribuciones. Yo no sé, supongo que la mayoría ya lo tiene registrado, y si no, van a tener que registrar estas cuentas si ustedes pagan directamente por esas cuentas el pago de las contribuciones o de los impuestos. Es importante que no lo dejen pasar porque es una disposición que ya no es nueva, ¿eh? Estamos hablando de concepciones nuevas y de concepciones que ya las reglas ya estaban establecidas. Entonces es importante darle esa importancia, darle ese sentido de poder hacer la presentación de esas cuentas y avisar de forma directa al SAT. La siguiente, Robert, por favor. El trato arancelario y preferencial para empresas, programas IMEX, que fue el cambio. Bien, en este título primero vamos a hablar de cómo se va a hacer la determinación y el diferimiento de los pagos para las empresas IMEX. En realidad, la mayor parte no tenemos esa situación, por lo cual esto nos vamos a ir directamente, bueno, la prevalidación siguiente, por favor, son IMEX, no las vamos a ver hoy por el tiempo también. Todo lo que es IMEX, la certificación de IVA y IEPS, esas no las vamos a ver. Sin embargo, yo las dejé en el material
porque al final del día es algo importante que ustedes deben de conocer. Y en caso de dudas, vamos a hacer un curso el próximo mes de octubre, que vamos a hablar precisamente de las empresas IMEX. Ya el licenciado Luis Ismari está enterado de presentar esta charla, esta plática de IMEX, y vamos a abarcar de parte mía la parte de certificación en IVA y IEPS y también en OEA, con la finalidad de darle fortalecimiento a aquellas empresas que tengan estas certificaciones. En el capítulo